Yo me llamo Xiomara, llegué a Hamburgo 3 de abril del 2003. Llegué junto con mi hijo de 5 años y mi esposo Tomás. Quería hacerte saber que mi nombre, Xiomara, fue una negociación de mi tía, de mi mamá con mi papá, porque yo nací el día de San Lucas Evangelista. Yeah, Y en ese entonces se acostumbraba a colocar al niño el nombre del santo del calendario católico. yeah. Entonces mi tía y mi mamá decían, bueno, mira, si le pones Luca van a pensar que es su nombre y vamos a tener problemas. Y entonces mi papá, no, se tiene que llamar así, no sé cuánto. Entonces mi tía, que era muy adelantada para su época, le dice, mira, Mundo, tú no puedes colocarle ese nombre a esa muchacha porque ella es una mujer Yeah. y ese es su nombre masculino. Déjale el segundo, que es evangelista. Colócale Xiomara, esa muchacha ya nació el día de un paro nacional y es una niña muy linda y ustedes son artísticos. Mira, hay un nombre muy bonito ahorita que se llama Xiomara, es una mexicana y tiene que ver un poco con nosotros, porque Mara también es la india indígena aquí de nuestro territorio. Y Ah, Sio es una princesa japonesa, entonces tu hija sería una princesa india. ah. Entonces mi papá dijo, está bien, pues déjenle ese nombre. Me pusieron Xiomara. Xiomara. Ah, y ¿Y ahí, con el segundo nombre? Bueno, yo creo que la estrategia para mi experiencia personal fue un proceso. ya, Y lo primero para mí fue que yo venía de movimientos sociales, políticos, de mujeres de Venezuela. Y cuando llego a este país donde no entiendo nada y la cultura es bastante reservada, y yo venía hablando español con mi esposo, por tanto no tenía mucha relación más que escuchar el idioma alemán. Y yo lo que hice primero que nada fue buscar un espacio de mujeres. ya, Y había un espacio en el Centro de Integración para Mujeres en San Pauli, IKB, que el Interculturelle Begegnungsstätte, y decía que, bueno, había un grupo de mujeres que se reunían semanalmente. Entonces yo me fui allá, ya, por cierto, me atiende una latina, y yo le digo, "Ah, yo vengo por la reunión de grupo, yo estoy recién llegada, yo tenía casi 4 días de haber llegado. Y ella me dice, ah, sí, pero lo que pasa es que las latinas no vienen porque siempre están de fiesta y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo le digo, no, pero no hay reuniones, ¿no? No hay reunión. Y yo le dije, bueno, pero yo vengo de una experiencia de trabajo de mujeres. Si quieres, yo puedo buscar mujeres para reunirnos. ya, Ella me miró raramente y me dijo, sí, tú lo puedes hacer. Yo le digo, sí, y yo le digo, yo puedo. Entonces, yo había conocido a una ecuatoriana, Marta, que era amiga de la novia de un amigo de mi esposo que vive en Hamburgo. Y él me dijo, mira, Andreas me dice que conoce una ecuatoriana y ella me conoció y yo le dije, Marta, ¿tú quieres venir conmigo a hacer un grupo? Me dijo, bueno, yo nunca he estado, yo también estoy relativamente nueva. Bueno, vamos a ver. Y después yo venía en el metro, iba a mi clase de alemán y me encontré a una ecuatoriana también, Mónica, y le dije, Mónica, mire, yo soy de Venezuela, y no sé qué, yo andaba como los testigos de Jehová. Y entonces ella me dijo, sí, sí, claro, ¿por qué no? ¿Ya? Y después, ella invitó a otra, Marta invitó a otra, y entramos a la reunión como 4 mujeres el 17 de mayo del 2003. Entonces en ese yo tuve así como ganando otras mujeres, nos reunimos en el IKB y de ahí con esas 4 mujeres decidimos qué queremos hacer, qué nos gustaría. Yo vengo de ser una educadora popular, yo soy educadora popular. Entonces, bueno, mis labores es facilitar para que la gente nos organicemos, nos empoderemos. Y de allí, con los temas que queríamos, entonces invitamos a las otras. Y la segunda reunión vinieron como 20 mujeres. Y después, cada viernes, con esas mujeres hice el plan de qué queremos, cómo lo queremos, a qué me comprometo. Y se conformó un espacio. Es decir, la estrategia para mí fue buscar un espacio de encuentro, de articulación, para entender dónde estoy viviendo. ya, Y la otra estrategia fue, bueno, mi esposo me apoyó mucho para eh, entender que era importante también que nosotros dos juntáramos nuestra fuerza y empecé a aprender a hablar, a estudiar alemán. Me fui a una escuela privada, también fue otro proceso, ya que
la gente toda te decía, tienes que hablar alemán con tu marido, porque así vas a aprender, no tienes que reunirte con latina, empezaste mal, porque no vas a aprender el alemán. Y yo estaba toda así como un poco aturdida. Bueno, intenté hablar con Tomás alemán y veníamos entonces a pelear, no era fácil tener que convivir hablando un idioma que no conocían. Y entonces llegué y le dije, mira, Tomás, yo quiero un marido, no quiero un profesor. Y él dijo, estoy de acuerdo. Aprende alemán en la escuela y nosotros aquí vamos a seguir como estamos. Y bueno, te voy a ayudar en lo que sea. Y también cuando venga gente que habla solo alemán, pues, ahí vemos, ¿no? O sea, Tomás también se convirtió en mi traductor. Esa fue otra estrategia, eso de fortalecer con la pareja lo que me cuesta aprender y lo que era la prioridad en cuanto a cómo sentirme, ¿no? Otra estrategia para mí fue vincularme a otros espacios, eso de venir trabajando movimientos sociales. Tú ya estás acostumbrada a articularte con organizaciones, con grupos. Y justamente en esa semana que yo llegué, se dio el golpe, el secuestro al presidente Chávez. Entonces había toda una sonada militar, política de la oposición. Y bueno, yo no conocía a nadie, pero entonces mi esposo y yo buscamos un local, me recuerdo que fue en Nicaragua Ferrá, en algo así, y lo alquilamos para hacer un foro sobre qué está pasando en Venezuela. Y le preguntamos a la gente de PBI, miren, nosotros tenemos esta situación, queremos informar las brigadas de paz. Brigadas de paz. Y entonces yo decía, bueno, claro, me veían así raro, nos veían raro, pero ellos también pasaron la información y nosotros la pasamos así. Hicimos el foro y vino muchísima gente y ahí conocí a Blanca Mes, una colombiana, ahí conocí al Polo también, a Miriam no todavía, al Polo, Miriam ya la había conocido en el grupo, ¿no? Y bueno, otra gente, y empecé a vincularme entonces con organizaciones de movimientos de solidaridad con Latinoamérica y habían algunos alemanes interesados, palestinos, también africanos, y recuerdo que conformé junto con Christoph Wittkal, un periodista que estaba muy interesado en el tema venezolano, conformamos el grupo Salón Protagónico. Y desde allí empezamos a hablar sobre Venezuela. Hicimos actividades incluso en el Southfield House. Yo veo que para mí fue otra estrategia para aprender o a entrar en contacto con el idioma alemán, que con la cultura también. Para mí fue una estrategia porque ahí conocí a alemanes que hablaban español, alemán. Y a entender un poco la esencia de la cultura, ¿no? A entenderla, a intentar entenderla en ese momento, porque desde la relación con alemanes interesados por Venezuela, Latinoamérica, yo me relacionaba muy fácil porque había muchos elementos comunes en la gente que hacemos política internacional. Eso, tú no te conoces personalmente, pero tienes como un elemento común que es la ideología, es el compromiso, entonces no te sientes tan aislada y empiezan a explicarte mismo cómo funciona esta sociedad, desde las preguntas que uno hace o desde de cómo ellos se comportan con uno. Pero vos tenías un marido alemán, ¿no estabas empapada de cómo funcionaba la cultura? No, no. Lo que pasa es que mi marido viene de la DDR Ya, ah, y nosotros vivíamos en Venezuela como por 6 años. Después de que se cayó el muro en 1992, llegó a Venezuela. Dice, la primera persona que vi en el aeropuerto de otra cultura fuiste tú. Y o sea, nuestra relación fue desde Venezuela. Y él también, para ser un alemán de la Alemania Oriental, también es como un extranjero en su propio país. Y Thomas tampoco conocía Hamburgo, podía conocer el alemán, pero también para él no era muy conocido como esa relación directa con alemanes, porque él no tenía aquí amigos tampoco. claro. Entonces, no, claro que detrás del idioma tú conoces algo de la cultura y eso me permitía conocer un poco cómo era el alemán, pero de la DDR. Sí, sí. Que también dicen, no sé, que la gente de la DDR
se relacionan también de otra manera, ¿no? Son más cercanos, más parecidas a las culturas latinas, ¿no? En ese sentido, sí, por eso creo que me fue fácil relacionarme con Tomás, porque ellos también vienen de experiencias colectivas y también el hecho de haber sido, entre comillas, ¿no? Sometidos por un sistema que a la vez lo discriminó del mismo país. También ese es un elemento común que teníamos, porque para los alemanes aún sigue siendo raro, los alemanes de la ex DDR, que le llaman OSI, ¿no? Entonces, también es su manera más sencilla, ¿no? E incluso desde mi experiencia de vida y convivencia con la gente de la DDR, yo puedo decir que siempre se subestimaron a pensar de que ellos no eran como los que sabían o que tenían experiencia, sino siempre, así como nosotros cuando llegamos aquí, el primer mundo, ¿no? Entonces, como eso. Y bueno, también con la gente de este lado que comencé relaciones, como te digo, no fue difícil porque la gente que hace trabajo político tiene otra perspectiva y otro comportamiento. Y entonces contame, ya que queda claro estos dos puntos, contame cómo fue tu trabajo, porque al final todo está relacionado, ¿no? Porque vos desencadenás luego a que todo este proceso terminas un reconocimiento laboral. ¿No me contás eso? Ah, te quería preguntar, Bueno, primero, ¿qué es lo que estudiaste educadora popular? ¿Qué significa eso? ¿Qué sería? bueno, Pedagogía. una educación que hace énfasis, ¿no? Que hace énfasis en el proceso. Quiere decir, yo trabajé por más de 30 años en las comunidades, en los barrios, a nivel nacional, a nivel local, regional, incluso internacional, eh, facilitando la organización de grupos, la formación, el asesoramiento metodológico. Después de estar como 25 años en ese trabajo, se abre una cátedra de educación popular en la universidad. Se abre una universidad, una ala de la Universidad Simón Rodríguez, ya que nosotros los educadores populares decíamos, bueno, pero ¿cuándo se va a reconocer nuestra labor pedagógica? Y eso fue una lucha de años que se consiguió consolidar por ahí por los años ya finales de los 80. Y bueno, yo entro a la Universidad Simón Rodríguez, al CEPAT, Centro de Experimentación de Educación Pedagógica, para hacer la carrera de educadora popular, es decir, una licenciatura en educación. Toda la práctica que yo tenía, reconocerla académicamente. Para ello estudié igual 5 años en la universidad. Y bueno, aunque salí con la mención de educación, el rol específico es educadora en metodología y acompañamiento de procesos organizativos y educativos, ¿no? Eso significa que una educación popular que fomenta, organiza, facilita la organización del pueblo y donde el saber surge desde el principio, todos sabemos. Entonces, bueno, ahora volviendo a la pregunta de cómo me ingresé en el aspecto laboral, porque a contarte un poco el contexto de cómo fueron mis estrategias para aprender alemán, no significa que aprendí alemán, entre comillas, como se espera. Me vinculé en espacios donde hice trabajo voluntario, que me pagaban algo en concreto, pero que no era fácil encontrar trabajo, porque en ese entonces no se reconocía la universidad, la pedagogía. Ahora ya se reconoce, ¿no? Puedes trabajar. Ahora, si quieres trabajar en escuela o liceos, tienes que hacer una licenciatura en la universidad, pero se puede trabajar en otros espacios. Entonces yo hice trabajo voluntario en ese centro de integración de mujeres, coordiné y organicé otros grupos de mujeres adultas, facilitaba talleres en encuentros pedagógicos, pero todo esto como voluntario, ¿no? Si te dan un apoyo más no un sueldo. Logré sacar el nivel de alemán hasta el C1. Bueno, no aprobé la prueba, pero yo siempre lo cuento porque es un proceso de aprendizaje. Y le digo a las mujeres, la prueba es oficialmente para que puedan darte tu certificado, pero el proceso de aprendizaje nadie te lo quita. Y entonces
me postulaba en alguno que otro trabajo y no conseguía trabajo porque no tenía, como dices ahí, el certificado, el SAN. Tienes que tener el sign, ¿no? De que, bueno, y si no era reconocido, no fue fácil. Entonces sí, me pasé muchos años, como 10 años, 12 años haciendo trabajo independiente y lo hacía en áreas de idioma español, también en algo de alemán. Pero no fue sino hasta el, 2018 cuando entro a trabajar oficialmente en un proyecto de mentoría. Y allí ya trabajaba para ganar mentoras que apoyaran mujeres migrantes. Pero entonces, ¿nunca te reconocieron lo que habías estudiado en Venezuela? Hasta esos primeros años no. Ahora ya sí, yo entré en un proceso de reconocimiento oficial donde introduces todos tus documentos. Pero en el momento que tú llegas en estos años 2004, 2005, allí siempre te etiquetaban teniendo la experiencia, pero si no hablabas alemán no te daban el trabajo, ¿no? Siempre fue muy vinculado a hablar alemán para poder trabajar, es decir, colocaron como prioridad el idioma como la base para poder mostrar tus destrezas, no tus destrezas como la base para poder hacer tu trabajo. Sí, ¿y vos tenés así la sensación de reconocimiento? Sí, 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 o sea, social, pero sí también como decir, pucha, sí, sí que lo conseguí, ¿sí? sí. Y yo creo que yo me animo a mí misma y a otras mujeres porque esta cultura o este sistema con eso de sí o no, te reconozco, no te reconoce, te evalúo, no te evalúo, ¿no? Te hace minimizar, te minimiza tu saber, tu experiencia, tu sentir. Y yo lo vivo a diario con las mujeres que asesoro, que son mujeres que han hecho una carrera profesional o traen una experiencia laboral increíble y el solo hecho de que sienten que no hablan el alemán, entonces no quieren reconocer ni siquiera sus propias experiencias hechas en su país. Y yo, cuando tú me preguntas si yo me reconozco, sí, yo siento que sí, me valoro, que lo conseguí desde el principio, porque poder enfrentarme a personas en el metro que me pegaban por sentarme a su lado, que me discriminaban o que me escupían porque este, estaba sentada a su lado y poder ponerlos en su sitio sin hablar una palabra de alemán. ¿Mm? Eso me dice, mira, logré hacerme respetar, logré que entendieran, yo hablo alemán, pero yo hablo alemán como dicen en mi país, bien chimbo. ¿No? Y no es que me esté descalificando, sino reconociendo hasta qué punto yo me defiendo en el alemán. Pero eso no lo tomé como, ay, no sé hablar. Yo aprendí a tomarlo como una fortaleza, porque el tener siempre yo no hablo alemán, me hacía sentir que yo no podía expresar lo que yo sabía. ¿No? Entonces, reconocer que, mira, si lo logré, hablo como hablo, me doy a entender. Estoy trabajando ya hace 9 años en este proyectos sociales de migración y me entiendo con todas las mujeres de diferentes países del mundo y con los mismos funcionarios y colegas. Sin embargo, te puedo contar una experiencia. Eso de sentirme asegurada cuando tú entras en un proceso de migración, bueno, tengo papeles, no tengo de qué preocuparme, ¿no? Eso es relativo, porque el hecho de entrar en una cultura tan reservada como esta, tan distinta, es como estar en un planeta que no sabe ni qué coño funciona, y intercambiar con mujeres que sí lo tenían, que incluso vivían años aquí. Yo siempre vivía quejándome de que, cónchale, de que esta cultura, de que no me dan trabajo, que esto, que lo otro. Y en una de esas quejaderas, una mujer ecuatoriana me dijo así mismo, ¿no? ¿De qué te quejas tú? Si tú tienes tus papeles, tú tienes tu carta de residencia, tú tienes tu tigre alemán, ¿qué te pasa? ¿Tú eres tonta? Aunque, mira, yo tengo 8 años aquí, trabajo en el medio. ¿Sabes qué es trabajar en el medio? La prostitución. Y soy ilegal y no puedo pasar por la estación central.
no puedo comerme un chocolate porque no tengo miedo de que se me piquen las muelas porque no tengo seguro. ¿No? Tengo que mantener a mis hijos. Vivo en una zozobra. Y aquí estoy, no joda, aquí estoy. ¿Y qué te pasa? ¿No? Entonces, eso con ella aprendí a valorar ese, ese documento, porque al principio para mí yo me sentía, eso no me sirve de nada si a mí no me reconocen, si yo no puedo trabajar y no sé cuánto, ¿no? Entonces, el poder identificarme de cierta manera, porque no me puedo poner en sus zapatos, aún poniéndome en sus zapatos, no podría vivir lo que ella vive, eso me ayudó muchísimo a salir adelante, aún con las dificultades, porque no es lo mismo aprender un idioma con 18 o 22 años que con 43 años. Sí, pero eso también, ¿no? De que la gente tiene una expectativa de ¿por qué no aprendo rápido alemán? Entonces tienes el proceso migratorio encima. Y no tengo una situación como esta mujer que vivía ilegal. Sin embargo, yo me sentía tan afectada y fue tan difícil, ¿no? Hasta ver. Entonces, esos choques que tú tienes por el clima, por la comida, por la manera de comunicarse la gente, por la actitud que tiene hacia los extranjeros, que era más hostil que ahora, y mucho antes que yo llegara era mucho más hostil. Eso también en un proceso migratorio te afecta para aprender el idioma y más la edad. Porque si una situación en tu cabeza, imagínate ahora cuando uno trabaja con los refugiados, la gente que cruzó el Mediterráneo, que sobrevivió en una balsa para aprender el idioma, dice, ay, pero si le cuesta aprender el idioma, ¿acaso que se aprende así simplemente? Yo quisiera en el área laboral que muchas veces cuando vamos a otro lugar y sobre todo culturas como estas occidentales, ¿no? Con mucha mentalidad colonialista, que nos dominan en cuanto a las exigencias de que si no hablas el inglés, si no hablas el francés, si no hablas el alemán, como que no eres nadie. Yo he aprendido a que las destrezas que tú has ganado, las competencias que tú tienes, el saber que tú tienes, hay que ponerlo por encima del idioma. Y ahora trabajo en una asesoría que apoya a mujeres migrantes a buscar trabajo, a buscar formación, a hacer pasantía. Y me enfrento todos los días con ese miedo de las mujeres, de que traen un currículo profesional muy amplio, pero por el miedo al idioma, tienen miedo a expresar lo que saben, a mostrar lo que saben. Y cuando yo conseguí este trabajo, mi alemán no era nada, bueno, sí, regular, puedo decir, pero yo les mostré a ella cuando me preguntaron, ¿cómo te comunicarías con otras personas si tu idioma si el idioma alemán es débil? Y yo le digo, mira, hay un idioma que no pierde validez y es la solidaridad. El idioma, la solidaridad y mostrar lo que sabes a través de eso es lo que te va a permitir que el otro entienda y te respete. Y yo no podría hablar muy bien alemán, pero soy una experta para coordinar, organizar, facilitar, motivar, empoderar a las mujeres. Y eso no necesitas idioma, necesitas actitud. Y eso yo creo que es lo importante, que en un proceso migratorio, cuando lo olvidemos, vamos con otras a recordarlo. Y la importancia de no aislarse, porque yo creo que aún teniendo dificultades para hablar, el hecho de que yo me integré junto con otras mujeres a un proceso, ¿eh? Donde aunque sea encontrarnos para cocinar juntas, aunque sea para ir a una manifestación, eso nos empoderaba, nos hacía sentir que estamos en una comunidad, porque aquí ser latina ya te hace ser continental, ya no llegas como venezolana, como argentina, aquí somos latina. Y eso es una identidad global, continental, que es muy poderosa ante una cultura tan reservada. Yo creo que a eso terminaría.